Sistema urogenital. Funcionalmente, el sistema urogenital puede dividirse en dos componentes diferentes, el sistema urinario y el sistema genital. Anatómicamente, ambos se desarrollan a partir de una cresta mesodérmica común, el mesodermo intermedio. Sistema urinario. El sistema urinario está constituido por sistemas renales, sistema colector y sistema excretor. Sistemas renales. Durante la vida intrauterina se forman tres órganos renales que se superponen en una secuencia de craneal a caudal: el pronefros, el mesonefros y el metanefros. El pronefros es rudimentario y no es funcional. Se forma en la región cervical y hacia finales de la cuarta semana desaparece. El mesonefros se forma en la región torácica y lumbar. Es grande y se caracteriza por unidades excretoras, nefronas, y su propio conducto colector, el conducto mesonéfrico o de Wolff. Al comienzo de la cuarta semana de desarrollo aparecen los primeros túbulos excretores del mesonefro que se van alargando rápidamente creando una red capilar que formará un glomérulo. Alrededor del mismo, los túbulos forman la cápsula de Bowman y junto a estas estructuras constituyen un corpúsculo renal. Los conductos y túbulos del mesonefro forman la conducción para esperma de los testículos a la uretra. En el sexo femenino involuciona. El metanefro es el riñón definitivo, aparece en la quinta semana y forma sus propios túbulos excretores o nefronas, pero su sistema colector se origina a partir de la yema ureteral. Esta yema va a originar el uréter, la pelvis renal, los cálices y el sistema colector completo. Sistema colector. Los conductos colectores del riñón permanente se desarrollan a partir de la yema ureteral. La yema penetra en el tejido mesonéfrico y después se dilata formando la pelvis renal primitiva y se divide en las partes craneal y caudal, los futuros cálices mayores. Cada cáliz dará dos yemas nuevas y éstas se seguirán subdividiendo, dando lugar posteriormente a los cálices menores de la pelvis renal hacia finales del quinto mes. La yema ureteral, como dijimos anteriormente, va a originar el uréter, la pelvis renal, los cálices mayores y menores y los túbulos colectores. Sistema excretor. Cada túbulo colector está cubierto en su extremo distal por un casquete de tejido metanéfrico. Las células del casquete forman las vesículas renales. Los capilares crecen y se diferencian en glomérulos que junto con los túbulos forman nefronas o unidades excretoras. El alargamiento continuo del túbulo excretor termina en la formación del túbulo contorneado proximal, el asa de Hendle y el túbulo contorneado distal. El riñón se desarrolla a partir de dos fuentes, el mesodermo metanéfrico que proporciona unidades excretoras y la yema ureteral que origina el sistema colector. En el momento del nacimiento, los riñones tienen un aspecto lobulado, pero desaparece durante la infancia. Posición del riñón. La posición del riñón inicialmente se va a encontrar en la región pélvica y luego se va a desplazar hacia una posición más craneal en el abdomen. Este ascenso se debe a una disminución de la curvatura del cuerpo y al crecimiento de las regiones lumbar y sacra. Función del riñón. El riñón definitivo pasa a ser funcional hacia la 12ª semana. Durante la vida fetal, los riñones no se encargan de la excreción de productos de desecho, ya que la placenta es la que lleva a cabo esta función, pero sí recicla el líquido que es ingerido por el feto. Vejiga y uretra. De la cuarta a la séptima semana de desarrollo, la cloaca se divide anteriormente en el seno urogenital y posteriormente en el conducto anal. El seno urogenital puede diferenciarse tres partes. La parte superior y más grande es la vejiga urinaria, que al principio es continua con el alantoides y luego se oblitera. La parte pélvica del seno urogenital, que en el sexo masculino origina las partes prostáticas y membranosas de la uretra. Y por último, la parte fálica del seno urogenital. Sistema genital. El sistema genital consta de gónadas o glándulas sexuales primitivas,
conductos genitales y genitales externos. Los tres componentes se someten a una etapa de indiferenciación en la que puede convertirse en un individuo de sexo masculino o en un individuo de sexo femenino. La diferenciación sexual es un proceso complejo en el que intervienen muchos genes. La clave para el dimorfismo sexual es el cromosoma Y, que contiene el gen que determina la formación de testículos llamado gen SRY, que bajo su influencia tiene lugar el desarrollo masculino y bajo su ausencia se establece el desarrollo femenino. Gónadas. Las células germinales primigenias se originan en el epiblasto, migran a través de las líneas primitivas y hacia la tercera semana residen en la pared del saco vitelino. Durante la cuarta semana migran a lo largo del mesenterio dorsal del intestino posterior y llegan a las gónadas primitivas a comienzo de la quinta semana e invaden las crestas genitales en la sexta semana. Las gónadas no adquieren características morfológicas masculinas o femeninas hasta la séptima semana del desarrollo. Testículo. Si el embrión es genéticamente masculino, las células germinales primigenias llevan un complejo cromosómico sexual XY bajo la influencia del gen SRY. Los cordones sexuales primitivos siguen proliferando y se introducen profundamente en las médulas para formar el testículo o cordones medulares, que se dividen y más tarde van a originar los túbulos de la red testicular. Durante el posterior desarrollo, los cordones testiculares son separados por la túnica albuginea. Los cordones testiculares se componen de células germinales primitivas y células sustentaculares o células de Sertoli. Las células intersticiales de Leydig se encuentran entre los cordones testiculares que durante la octava semana estas células son las encargadas de producir testosterona. Dichos cordones testiculares son sólidos hasta la pubertad y luego se forman los túbulos seminíferos. Ovario. En el embrión femenino existe una dotación cromosómica XX. Los cordones sexuales primitivos se disocian en grupos de células irregulares. Estos grupos ocupan la parte medular del ovario que más tarde desaparece. En la séptima semana se origina una segunda generación de cordones, los cordones corticales, que durante el tercer mes se van a dividir en grupos aislados de células. Los cordones medulares de la gónada involucionan y se forma una segunda generación de cordones corticales. Conductos genitales. El embrión masculino y femenino tienen dos pares de conductos genitales, los conductos mesonéfricos o de Wolff y los conductos paramesonéfricos o de Müller. Los conductos genitales del sexo masculino están bajo la influencia de hormona, la testosterona, que estimula el desarrollo de los conductos mesonéfricos, conductos deferentes de epidídimo, mientras que la MIS, producido por las células de Sertoli, en el testículo causa la involución de los conductos paramesonéfricos, sistema de conductos femeninos. Conductos genitales en el sexo femenino. Los conductos paramesonéfricos son las principales en este sexo y pueden identificarse tres partes: la parte vertical craneal que se abre en la cavidad abdominal, la parte horizontal que atraviesa el conducto mesonéfrico y la parte vertical caudal que se fusiona con su homólogo en el lado opuesto. Con el descenso del ovario, las primeras dos partes se fusionan y forman la trompa uterina o trompa de falopio, y las partes caudales se fusionan para formar la cavidad uterina. Vagina. Poco después de que la punta sólida de los conductos paramesonéfricos alcance el seno urogenital, se forman dos evaginaciones. Estas evaginaciones, los bulbos senovaginales proliferan y forman una sólida placa vaginal. Hacia el quinto mes, la excrescencia vaginal se halla canalizada por completo. La vagina tiene un origen doble: la parte superior, que procede de la cavidad uterina, y la parte inferior, derivada del seno urogenital. La luz de la vagina permanece separada de la del seno urogenital por una fina placa de tejido, el himen. Genitales externos, etapa indiferenciada. Durante la tercera semana del desarrollo, las células del mesénquima migran alrededor de la membrana cloacal para formar un par de pliegues cloacales.
Caudalmente, los pliegues se subdividen en pliegues uretrales, en posición anterior, y en pliegues anales en posición posterior. A cada lado de los pliegues uretrales se hace visible las protuberancias genitales que formarán las protuberancias escrotales en el sexo masculino y los labios mayores en el sexo femenino. Genitales externos en el sexo masculino. El desarrollo depende de andrógenos secretados por los testículos fetales y se caracteriza por un rápido alargamiento del tubérculo genital, que se denomina falo. Durante este alargamiento, el falo tira de los pliegues uretrales y forma las paredes laterales del surco uretral. Este surco se extiende pero no alcanza el glande, que es la parte más distal. El revestimiento epitelial del surco forma la placa uretral. Al final del tercer mes, los dos pliegues uretrales se cierran sobre la placa uretral de manera que forman la uretra peniana. Las protuberancias genitales conocidas en el sexo masculino como protuberancias escrotales se originan en la región inguinal y forman la mitad del escroto. Genitales externos en el sexo femenino. Los estrógenos estimulan el desarrollo de los genitales externos en el sexo femenino. El tubérculo genital se alarga solo ligeramente y forma el clítoris. Los pliegues uretrales no se fusionan como en el sexo masculino, sino que se convierten en los labios menores. Las protuberancias genitales se agrandan y forman los labios mayores. El surco urogenital es abierto y forma el vestíbulo. Descenso de los testículos. Hacia el final del segundo mes, el mesenterio urogenital une el testículo y el mesonefro a la pared abdominal posterior. No está del todo claro qué factores controlan el descenso al testículo. Normalmente, los testículos alcanzan la región inguinal aproximadamente a las 12 semanas de gestación. Migran a través del conducto inguinal a las 28 semanas y alcanzan el escroto hacia las 33 semanas. En este proceso intervienen hormonas entre las que se encuentran los andrógenos y la MIS. El testículo desciende a través del anillo inguinal y por encima del borde del pubis y se halla en el escroto en el momento del parto. El descenso de los ovarios se establece justo por debajo del borde de la pelvis.